Hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. En el día de hoy damos continuidad al tema del Apocalipsis y vamos a terminar el capítulo número 1. Entonces, en el capítulo 1, versículo 11, el Señor Jesucristo una vez más les dice a Juan que Él es el Alfa, que Él es el Omega, ¿sí? Que Él es el primero y es el último. Y a su vez le da una orden a Juan, es que escriba un libro y que posteriormente esté escrito el libro de lo que ha visto, sí, lo envíe a 7 iglesias que se encuentran en el Asia Menor, en la región de Turquía. Estas iglesias están en poblaciones tales como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas son las 7 iglesias que están en Asia Menor. Posteriormente, entonces, Juan oye esa voz y se voltea para ver quién es el que le está hablando, ¿sí? Y lo primero que Juan ve son 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros que Juan está viendo no son otra cosa más que las 7 iglesias de las cuales acabo de hacer mención. Entonces, vio algo más que esos 7 candeleros. Vio al Señor Jesucristo que estaba en medio de los 7 candeleros, pero él realmente fijó su mirada en su ropa y él vio, sí, como primera medida, uno semejante al Hijo de Dios, o sea, al Señor Jesucristo. Y como segunda medida, en su ropa él vio que estaba vestido con una túnica que le llegaba del cuello hasta los pies. Esta túnica es la misma túnica que representa a a los sacerdotes de aquella época y también está representando, o era la ropa, la túnica que utilizaban también los reyes. Como los sacerdotes usaban la túnica, con mayor razón el Señor Jesucristo, que Él es el sumo sacerdote. Y con relación a los reyes, pues lo utilizaban David, la utilizó Saúl, la utilizó Salomón, la utilizó Acab, la utilizaron todos los reyes de Israel, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo también, ¿sí? Como ejemplo de los reyes, porque Él es el rey de reyes, ¿sí? Así que el Señor Jesucristo estaba en medio de esas 7 iglesias, deambulaba en medio de esas 7 iglesias, ¿sí? Por 3 razones principales. La primera, lo hizo por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a la iglesia. La amó tanto que por la iglesia murió. La amó tanto que por la iglesia entregó hasta la última gota de su sangre, ¿sí? Y, y después de su resurrección, el Señor Jesucristo no abandonó la iglesia. Él nunca ha dejado su iglesia y entonces sigue en medio de ella, pero esta vez ya dándole poder. ¿Poder de qué? Poder de la predicación, poder de la palabra, ¿sí? Pero también las está guiando por el camino de la verdad y por el camino de la luz. Cuando la iglesia tiene ese poder de la predicación, cuando la iglesia es guiada por el Señor Jesucristo, por el camino de la verdad y por el camino de la luz, la iglesia está plena, está pictórica, está llena del Señor Jesús y entonces es capaz la iglesia de salir a buscar personas, es capaz la iglesia de salir a dar frutos, es capaz la iglesia de ir a buscar hombres y mujeres para que lleguen a los pies de Cristo, con el único objetivo de que sean salvos. Posteriormente Juan sí continuó mirando la imagen del Señor Jesucristo, sí, y él vio a un hombre de edad. ¿Por qué digo yo que él vio a un hombre de edad? Porque vio que su cabeza era como un copo de nieve, porque vio que su cabeza era como blanca lana. Pero también ese cabello blanco significan 2 o 3 aspectos importantes. Primero, sabiduría. Segundo, inteligencia. Tercero, buenas decisiones.
Pero si ya nosotros quitamos esos simbolismos, ¿sí? De lo que era la cabeza del Señor Jesucristo, pero nos damos cuenta que el Señor Jesucristo no es viejo, porque aquí estamos hablando de los primeros albores de la iglesia, de los primeros 100 años de la iglesia, del primer año, del primer siglo de la iglesia. Pero el Señor Jesucristo es mucho antes que la iglesia. Él estuvo antes de la creación. El Señor Jesucristo estuvo durante la creación. El Señor Jesucristo es posterior a la creación. Inclusive el Señor Jesucristo va a ser posterior al milenio. ¿Y cuántos siglos más van a pasar? Yo no sé. Pero el Señor Jesucristo, por eso siempre aclara que Él es el alfa y el omega, el primero y el último. Siempre nos está aclarando que Él es eterno, totalmente eterno. Entonces, no es que sea un viejo, sino es que sea un anciano. Juan posteriormente lo miró a su cara y lo primero que se encontró fue una mirada, unos ojos, sí, llenos de fuego. Esto es otro simbolismo. No es que el Señor Jesucristo tenga fuego en sus ojos, no, sencillamente lo que nos está mostrando el Señor Jesucristo es una mirada de enojo, es una mirada de ira, es una mirada de rabia, es una mirada escrutadora, es una mirada, sí, que le permite al Señor Jesucristo conocer todas las cosas que han sucedido, que están sucediendo y que van a suceder. Pero también es una mirada, sí, donde nos dice que para Él no hay absolutamente nada oculto, sí, sencillamente porque Él reconoce el pecado que hay en nosotros, pero también sabe la forma de contrarrestarlo. Y la forma de contrarrestarlo ya se hizo, fue con su crucifixión, fue con su muerte, fue con su derramamiento de sangre. Y reconoce nuestro pecado porque el Señor Jesucristo es la única persona que puede mirar nuestro corazón, nadie más. Nosotros los hombres vemos lo físico, lo externo. El Señor Jesucristo ve lo interno, el corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Sí? Luego, el apóstol Juan vio, sí, los pies del Señor Jesucristo y los vio como semejantes al bronce, a un bronce bruñido, los vio refulgentes, los vio como si acabaran de salir de un horno. Esto, lo único que nos está mostrando este simbolismo es que el Señor Jesucristo va a hollar, va a pisotear, ¿sí? A sus enemigos, va a pisotear a los ateos, a los impíos y quizá, ¿por qué no?, a los tibios. Pero también Juan escuchó una voz como de estruendo de muchas aguas. Miren, esto no es otra cosa más que la potente voz del Señor Jesucristo. En el versículo 10, cuando Juan estaba en el espíritu, escuchó la misma voz, pero como una voz de trompeta a su espalda. Ustedes se imaginen sentir un trompetazo, quizá a los oídos, a la espalda, a los oídos. Por Dios, eso debe ser demasiado fuerte. Bueno, así como la escuchó en el versículo 10 como una voz de trompeta, ahora la está escuchando, sí, como una voz de un estruendo de muchas aguas. Esta cosa no es más, o lo único que significa es la autoridad que tiene la palabra de Dios sobre la iglesia. Por eso Juan, en el capítulo 5, en el versículo 28 y en el versículo 29, ¿sí? Él dice que no nos maravillemos de esas cosas, porque sencillamente vendrán tiempos, ¿sí?, en los que los muertos, los que están en el sepulcro, oirán la voz del Señor Jesucristo. La están oyendo desde las nubes hasta el sepulcro, ¿sí? Y entonces, en el versículo 29 dice que resucitaron, que se levantaron de las tumbas, que salieron de las tumbas, ¿sí? Y dice que los buenos
salieron a resurrección de vida y que los malos salieron a resurrección de condenación. ¿Sí? Y esto es sencillamente lo que va a ocurrir el día del rapto. Esto va a ocurrir en el rapto. Y de forma inmediata vendrá el juicio. Esto lo vemos en Mateo 24, del 41 al 46. Entonces, sin duda alguna, esa voz de trompeta y esa voz de, de, de aguas muy potentes, muy poderosas, sí, como estruendo de aguas, es sencillamente la voz del Señor Jesucristo, es la voz de autoridad del Señor Jesucristo. Juan posteriormente nos está haciendo en su narración, o nos está diciendo en su narración, que él vio que el Señor Jesucristo tenía en su diestra 7 estrellas, pero que también tenía de su boca, salía una espada de 2 filos, ¿sí? Y a su vez que su rostro resplandecía como el sol cuando está en todo su esplendor. En cuanto a la espada, lo único que quiere decir, sí, es que de su boca que sale su voz es con todo el poder y que con esa voz va a juzgar, va a castigar a los incrédulos. Las 7 estrellas lo que significan es que él tiene en su mano a los 7 pastores, está protegiendo a los 7 pastores, sí, tanto de Satanás como de nosotros los hombres, y también, aparte de ello, le está dando autoridad y dominio, y que tiene, perdón, autoridad y dominio sobre los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores son guías espirituales. Y en cuanto a su rostro, sí, que dice Juan que, que su rostro va a resplandecer, sencillamente eso lo que nos está es dando una enseñanza. Lo que nos está diciendo es, lo que es el sol para la tierra es el Señor Jesucristo, para lo espiritual es el Señor Jesucristo para la iglesia. La tierra sin el sol no puede vivir porque no tiene calor, porque no tiene energía, porque no tiene luz. Entonces no podríamos vivir en la tierra sin el sol. Pero también los incrédulos, también los ateos, también los tibios, también todos los perseguidores del Señor Jesucristo, como son incrédulos, como nunca creyeron ni en Él y mucho menos en la iglesia, entonces van a ser condenados en el infierno. Juan dice, ya para finalizar, que no pudo soportar la visión que él tenía en ese momento del Señor Jesucristo y dice que cuando lo vio cayó como muerto a los pies del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Como todo hombre tuvo miedo, se desmayó, sí, cayó como muerto, pero el Señor Jesucristo, con amor, le quitó el temor, fue lo primero que hizo, le puso su diestra, quizá en el hombro, quizá en la espalda, y le dijo, no temas. Y nuevamente le dice, yo soy el primero, el último, y le está recalcando, yo soy el que está vivo, el que estuvo muerto, y he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Y le está diciendo 2 cosas más. La primera, que tengo las llaves de la muerte, y la segunda, que tiene las llaves del Hades. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el Señor Jesucristo murió, descendió a la tierra, derrotó a Satanás, pisoteó a Satanás, destruyó a Satanás, le quitó el poder a Satanás y le quitó las llaves de la muerte y del Hades. Y a partir de ese instante, el Señor Jesucristo es el único que es dueño de nuestras vidas. Él es el que sabe exactamente cuándo vamos a morir, dónde vamos a morir, cómo vamos a morir. Y el hecho de que tenga las llaves del Hades quiere decir que Él es el único, ¿sí?, que va a decidir quién va al cielo y quién va al infierno. Ese es todo. El capítulo 1 lo hemos culminado en el día de hoy. Les agradezco la atención, que Dios les bendiga y les deseo un magnífico día. Bendito y alabado sea el Señor. Amén y amén.